El cine es el arte que manipula el tiempo. En él podemos alargar un momento creando emotividad o resumir todo un día en unas cuantas horas de metraje. Pero no solo se reduce a esto, hay una gran cantidad de cosas que podemos hacer con el tiempo en el formato audiovisual. Lo podemos torcer, podemos retrocederlo, podemos intercalar y un sinfín de cosas más. Un director que comprendió esto es Denis Villeneuve y lo puso en práctica con su película de 2016, La Llegada. Han aterrizado 12 objetos no identificados en la superficie de la Tierra. Nadie sabe cuál es su propósito aquí y no existe manera para comunicarse con ellos, pero hay que encontrar una. Esta es la tarea de la lingüista Louise Banks. Conforme ella aprende su idioma, va experimentando visiones que desvelan la verdadera misión que les ha llevado hasta nuestro planeta. Así comienza la película. La voz de la protagonista nos introduce a un universo mientras habla del tiempo. De esta manera se nos da información importante. Por la forma en que habla y los momentos que se nos muestran, nos damos cuenta de su personalidad. Nos presentan a su hija, su relación con ella y su trágica muerte. Esta parte es interesante porque, conociendo el final de la película, sabemos que estos no son recuerdos sino miradas hacia el futuro. Pero el director aprovecha la estructura convencional de las historias que vemos normalmente en el cine para hacernos creer que lo que estamos viendo en pantalla son recuerdos de la protagonista. Y pasamos al conflicto de la historia. El personaje que interpreta Adams es solitario, se aísla de la sociedad. Esto nos lo muestra el director con planos abiertos en los que vemos a la protagonista sola y con mucho vacío a su alrededor. Lo podemos ver mientras camina al interior de la escuela, en el salón de clases y en su hogar. Villeneuve nos hace creer que el aislamiento del personaje es debido a la pérdida de su hija, cuando en realidad nos está hablando de la propia protagonista en un estado de confort que está a punto de perder. Ella es importante en el mundo de la lingüística, nos lo dicen explícitamente cuando el coronel va a pedir su ayuda, pero es tan banal que no nos damos cuenta de su nivel de importancia. Esta escena más bien sirve para plantear la idea de que el ejército estadounidense tiene soluciones violentas hacia cosas que no entiende. Nunca nos presentaron, pero hace 2 años tradujo del persa para la inteligencia del ejército. Fue muy eficiente con esos videos de insurgentes. Y ustedes también lo fueron con ellos. Será hasta que el coronel llega por ahí en el helicóptero que nos damos cuenta cuán importante es. Al principio ni siquiera vemos a los objetos, sabemos que ya están en la Tierra casi desde el inicio porque vemos los efectos de su llegada. Se nos va planteando la magnitud de la situación, observamos la preocupación y nerviosismo de la gente en varias escenas. Por ejemplo, en el salón de clases cuando Louis se entera del suceso, primero nos marcan que algo está pasando con los mensajes que reciben los alumnos, para después mostrarnos el rostro de la protagonista. Pero en ningún momento vemos a los objetos. Sabemos que pasa algo, pero no sabemos el qué. Se toma su tiempo hasta llegar a la escena de presentación. Esto lo hace el director con la intención de mantenernos bajo tensión. No nos suelta la nave en el primer plano. Alarga la situación lo más posible desde el punto en el que sabemos y el punto en el que lo vemos, haciéndonos sentir el mismo nerviosismo que la protagonista. Después aparece por primera vez la nave en pantalla, pero antes nos preparan para este momento. Louis conoce a Ian, un físico que también va a ayudar con el tema de las naves, y ya se dirigen hacia una de ellas. Ni nosotros ni ellos sabemos qué esperar, es algo completamente nuevo y comienza una conversación entre ellos, que además de introducir al personaje de Ian, nos va dando una idea de las implicaciones de la situación. Después Louis busca la nave por debajo del helicóptero, pero no está allí. La nave es enorme, su presentación nos lo deja claro por el encuadre. Esto sirve como metáfora visual de la magnitud de los acontecimientos. Actualmente es muy normal que en el cine veamos batallas en el espacio extremadamente realistas, alienígenas de todos los colores o personajes con superpoderes gracias a los efectos visuales, lo que significa un gran avance para la tecnología y el cine. Pero en un momento como este en el cine es fácil perder la noción de que estas cosas sucedan en el mundo real y resulta muy difícil lograr impresionar a la audiencia. La respuesta de Denis Villeneuve ante esto es usar recursos visuales y narrativos para presentar la magnitud de los acontecimientos que aborda en su película, como reservarse algunos momentos y presentarlos hasta después, su manejo de la tensión o resaltar la enormidad de las naves y de los heptápodos, dejando de lado los ritmos acelerados típicos de Hollywood, y lo logra. Cuando los protagonistas se dirigen a la
la nave por primera vez, podemos sentir el nerviosismo. Esta escena es larga, totalmente intencional. Nada en una buena película está nada más porque sí. Vamos descubriendo junto a Lois e Ian el proceso de abordar a la nave. Nos muestran cada pequeño detalle porque esta es una situación espectacular. No se crean momentos nada más poniéndolos en pantalla. Es la creación de una atmósfera previa lo que hace especiales esos momentos. Y el director de esta película lo sabe. Por comparar, es lo contrario que hace Zack Snyder. Él crea películas con momentos visualmente espectaculares, pero emocionalmente pobres, porque no trabaja en crear una atmósfera previa, hace un collage de momentos sueltos que son espectaculares visualmente. No le quitamos el crédito por eso, pero que fallan en expresar algo. Entonces Lois e Ian abordan la nave y la gravedad cambia y la cámara se pone de cabeza, porque literal y metafóricamente su manera de ver al mundo está a punto de cambiar radicalmente. Ese es el momento que el director estuvo preparando, por ello tiene tanta carga emocional. Lois se da cuenta de que la única manera viable de comunicarse con los heptápodos es mediante la escritura, ya que jamás podré repetir sus palabras si es que lo son. Tal vez tengan una especie de lenguaje escrito o una base para comunicación visual. Ok, ya vámonos. entonces comienza a estudiar los símbolos mediante los cuales se pueden comunicar y conforme los va entendiendo, comienza a tener visiones sobre su hija. La película avanza, ella comprende más el lenguaje y los recuerdos se vuelven más recurrentes. Las escenas de las visiones son curiosas, por decirlo menos. Es interesante cómo el director aprovecha nuestro conocimiento como espectador sobre cómo sabemos que son los flashbacks, por lo que vemos en otras películas, y lo utiliza para engañarnos con esos recuerdos del pasado que en realidad son miradas hacia el futuro. Es tanto el interés de Lois por entender a los heptápodos que comienza a generar cierta empatía por ellos. Esto nos lo recalcan específicamente en dos escenas, cuando el personaje que interpreta Adams se quita el traje antirradiación y el momento justo antes de que explote la bomba en la nave. En el primero es apenas la segunda vez que abordan la nave. Lois trata de presentarse como un humano ante los heptápodos, pero tiene dudas de la claridad del mensaje, por lo que se acerca al cristal divisorio y se retira el traje como símbolo de entendimiento y compromiso. En la otra escena, Lois escribe un símbolo de los heptápodos junto a uno de ellos, creando uno de los momentos con mayor carga emocional de toda la película. A nuestro parecer, uno de los temas de esta película es la importancia de la unidad entre la humanidad. Nos presentan lo fácil que cae en histeria nuestra sociedad dividida por grupos de personas liderados por un individuo. El filme habla de esto en muchos momentos, incluso encarna esta histeria en el personaje del soldado que hace explotar la nave. Este es un ejemplo de cine para masas bien hecho. Claro que tiene sus errores, como la escena en la que habla con el general Chang, que no logra emocionarnos del todo porque ya sabemos cómo terminará, o los momentos en que se vuelve sobreexplicativa, pero son pequeños detalles que no opacan un discurso más grande.